Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Maestría en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría. Muy buenas noches, licenciado y compañeros. Sean bienvenidos a nuestra video presentación en la cual trataremos la norma internacional de auditoría 700, titulada Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Somos el grupo número 2, integrado por Félix García, Miguel Cortés, Jonah Villatoro, Walter Oliva y su servidor Juan Soto. El alcance de esta NIA nos presenta las dos partes en las cuales se divide esta norma, porque en primera instancia trata la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros, posterior de haber realizado la auditoría. Este sería el primer momento de la norma, en el que el auditor pueda y deba formarse una opinión sobre esos estados financieros que están sujetos a auditoría. Posterior a ello, la NIA trata también de la estructura y el contenido del informe de auditoría que es emitido como resultado de una auditoría de estados financieros y va a contener dicha opinión que se formó en primer lugar. Esos son entonces los dos puntos medulares que encierran a esta NIA, pero también dentro de su alcance resalta el hecho que sus requerimientos, los cuales veremos en unos minutos, tienen un fin específico, y ese fin es poder alcanzar un equilibrio adecuado entre la necesidad de congruencia y comparabilidad entre los informes de auditoría que son emitidos globalmente, porque como bien sabemos, las NIAs son un estándar internacional adoptado por un número significativo de países alrededor del mundo. También es de hacer mención que se tiene la necesidad de incrementar el valor de la información proporcionada por los auditores en sus informes de auditoría, y haciendo a la vez que esa información pueda ser relevante para los usuarios a quienes se destina estos informes. Algo a mencionar es que a pesar de que esta NIA nos brinda una estructura para el informe de auditoría con el fin de que éste sea congruente, la norma también reconoce la necesidad de flexibilidad para que en circunstancias concretas de distintas jurisdicciones o países puedan hacerse pequeños cambios a la estructura de dicho informe. Todo esto es de conformidad a lo establecido en los párrafos 1 al 4 de la norma. Y a manera de resumen dentro del alcance de esta NIA, se nos hace referencia a aquellas normas de la sección 700 y 800 que de alguna manera se encuentran relacionadas o tienen un impacto en el informe de auditoría. En este caso, la primera que se nos menciona es la NIA 701, la cual es relativamente nueva y que trata sobre la responsabilidad del auditor de comunicar las cuestiones clave de la auditoría dentro de ese informe. Cuestiones que tienen una mayor significatividad y por ello esta NIA en concreto trata ese asunto. Continuamos con la NIA 705 y 706. La primera es aplicable al momento de que el auditor emite una opinión modificada y la manera en cómo la estructura y el contenido del informe se ve modificada en distintos aspectos. Y la segunda, si el auditor hace uso de lo que es llamado párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría. Nos indica también la NIA 800 que trata aspectos particulares que hay que tener en cuenta al momento de realizar una auditoría en la que los estados financieros son preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos. Y la NIA 805 que trata sobre consideraciones especiales en una auditoría que solamente se audita a un solo estado financiero o un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero. Todo esto es entonces la introducción de esta NIA 700 y continuamos con los objetivos que establece la misma. Objetivos que tiene el auditor, siendo estos: primero, la formación de una opinión sobre los estados financieros basada en una evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría y por consiguiente la expresión de dicha opinión de una manera clara mediante un informe escrito. Continuamos con las definiciones, contando únicamente con 3, siendo la primera los estados financieros con fines generales, que son aquellos preparados de conformidad con un marco de información con fines generales. Dada esta definición, la norma continúa definiendo entonces qué es un marco de información con fines generales. Este marco está diseñado para poder satisfacer las necesidades comunes de información financiera de un amplio espectro de usuarios, y se nos especifica que este tipo de marco puede ser de dos maneras.
un marco de presentación razonable o un marco de cumplimiento. De manera resumida, el marco de presentación razonable, o también conocido como marco de imagen fiel, es el que tiene dos características que lo diferencian del marco de cumplimiento. La primera característica es que reconoce que puede ser que la dirección tenga que revelar información adicional a la que específicamente requiere dicho marco. O la segunda característica es que reconoce que puede ser necesario que la dirección no cumpla alguno de los requerimientos de dicho marco. Conociendo estas características, podemos pensar en un ejemplo muy conocido y utilizado a nivel mundial, como son las normas internacionales de información financiera, es decir, las NIF. Por lo tanto, las NIF son un ejemplo claro de un marco de presentación razonable, el cual está basado en principios. Mientras que por el otro extremo está un marco de cumplimiento, que este es un marco más cerrado, más estricto, y en el cual se tiene que cumplir a cabalidad. Y la última definición es la opinión no modificada, que es aquella opinión expresada por el auditor cuando concluye que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Y llegamos a los apartados que se refieren a los requerimientos de esta NIA, siendo estos únicamente 4. Formación de la opinión sobre los estados financieros, tipo de opinión, informe de auditoría e información adicional presentada junto con los estados financieros. Dichos requerimientos serán desarrollados a continuación. Formación de la opinión sobre los estados financieros. En base al párrafo 10 y 11, el auditor formará una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados con todos sus aspectos materiales. También el auditor debe concluir si ha obtenido una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de alguna incorrección material, de fraude o error. En base también al párrafo 11 y 12 podemos obtener ciertas conclusiones que son muy importantes. Lo dividimos en una pirámide. La primera fase de la pirámide debemos tener la conclusión de conformidad con la NIA 330 sobre si se ha obtenido la evidencia de auditoría suficiente y adecuada. En la segunda fase de la pirámide debemos de considerar la conformidad con la NIA 450 sobre si las incorrecciones no corregidas son materiales. Y la tercera y última fase que debemos considerar es si los estados financieros de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera aplicable. También, en base al párrafo 13, el auditor debe evaluar si los estados financieros revelan apropiadamente las políticas contables significativas seleccionadas y aplicadas. Las políticas contables deben de ser seleccionadas, aplicadas, que sean congruentes con el marco de información financiera aplicable. Estimaciones contables realizadas por la dirección y que sean razonables. También tenemos la información presentada en los estados financieros debe ser confiable, comprensible, comparable y relevante. Tenemos los estados financieros que deben revelar la información adecuada que permita entender el efecto de las transacciones y hechos materiales. La terminología empleada en los estados financieros, incluido el título de cada uno de una manera adecuada. A su vez también, en base a los párrafos 14 y 15, el auditor también debe de considerar su presentación, que sea estructurada, con contenido global de los estados financieros, si los estados financieros presentan todas las transacciones y los hechos subyacentes de modo que se logre obtener una presentación razonable. Y si los estados financieros describen o hacen referencia adecuada al marco de información financiera aplicable. Vamos a continuar abordando la NIA 700. En este caso hablaremos un poco de la forma de la opinión. El auditor expresará una opinión modificada, favorable, o también conocida como opinión limpia, cuando concluya que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. El auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría de conformidad con la NIA 705, cuando concluya que sobre la base de evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material, o cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. El auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría de conformidad con la NIA 705,
También cabe mencionar que si los estados financieros preparados de conformidad con los requerimientos de un marco de imagen razonable no logran dicha presentación razonable, el auditor pues discutirá dicha situación con la dirección y dependiendo de los requerimientos del marco de información financiera aplicable y del modo en que se pretenda resolver dicha cuestión, determinará si es necesario expresar una opinión modificada en el informe de auditoría de conformidad con la NIA 705. Esto lo encontramos nosotros en los párrafos del 16 al 17. Luego tenemos el apartado del informe de auditoría y en este caso pues vamos a hablar de los componentes de dicho informe. El informe de auditoría pues inicia en este caso con la forma en la cual deberá ser presentado. Cabe mencionar que la presentación de este informe pues será de manera escrita. Luego en el primer componente del informe pues tenemos nosotros en este caso el título. Cabe mencionar que en este caso el informe de auditoría llevará un título, ¿verdad?, que indique con claridad que se trata de un informe de un auditor independiente. Luego nosotros tenemos en el punto número 2 el destinatario. El informe de auditoría pues debe de ir dirigido a quien corresponda en función de las circunstancias o características del encargo. Luego tenemos en este caso la opinión del auditor en el punto número 3 y en el punto número 4 tenemos el fundamento de la opinión. Todos los componentes o en este caso las características propias de este informe nosotros lo encontramos del párrafo 20 al 28 de la NIA 700. Ahora vamos a continuar nosotros abordando más a detalle, en este caso el punto número 3 y el punto número 4. Dentro del punto número 3, en este caso siempre hablando del informe de auditoría, pues vamos a enfocar un poco en la opinión del auditor. La sección de opinión del informe de auditoría también identificará a la entidad cuyos estados financieros han sido auditados y manifestará que los estados financieros han sido auditados. Dentro de este punto es importante mencionar, ¿verdad?, que se mencione a qué entidad pues se le realizó una auditoría y en este caso pues que los estados financieros fueron auditados por un auditor independiente. Luego en el punto número 2 identificará el título de cada estado que comprende los estados financieros. Por ejemplo, si es estado de resultados, si es estado de situación financiera, si es de estado de cambios en el patrimonio, si es estado de flujos de efectivo. En el punto número 3, remitirá a las notas explicativas el resumen de las políticas contables significativas. Especificará la fecha o el periodo que cubren cada uno de los estados financieros o en este caso, ¿verdad?, del conjunto completo de estados financieros. En este caso, todo lo que concierne a la opinión del auditor, nosotros lo encontramos en este caso del párrafo 23 al 24. Continuando, en este caso, en el informe de auditoría, para expresar una opinión no modificada se utilizará una de las siguientes frases. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. O también se puede utilizar la siguiente frase. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos expresan la imagen razonable de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Es importante mencionar que en este caso, pues cuando se da una opinión no modificada, pues es una opinión limpia o favorable para la entidad, ¿verdad? Esto lo encontramos nosotros del párrafo 25 al 27 de la NIA 700. Luego, en el último componente, en este caso, del informe de auditoría, de la parte que vimos al inicio en la imagen, encontramos el fundamento de la opinión. El informe de auditoría incluirá una sección, en este caso con el título anterior, que dirá lo siguiente: que manifieste que la auditoría se llevó a cabo de conformidad con las normas internacionales de auditoría, que haga referencia a la sección del informe de auditoría en la que se describan las responsabilidades del auditor de conformidad con la NIA, que incluya una declaración de que el auditor es independiente de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables. Manifieste si el auditor considera que la evidencia de auditoría que ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para la opinión del auditor. Esto lo encontramos nosotros en el párrafo 28 de la NIA 700. Continuando con la otra parte complementaria, en este caso del informe de auditoría, tenemos los siguientes componentes. Tenemos en este caso, en el punto número 5, tenemos lo que es la empresa en funcionamiento
Y esta parte del apartado de empresa en funcionamiento, pues cuando sea aplicable, pues el auditor determinará si necesita colocarlo esto de acuerdo a la NIA 570. Por ejemplo, si la entidad pues tiene intenciones de liquidar o dejar de funcionar en un futuro previsible. Luego tenemos el punto número 6, que son en este caso cuestiones claves de auditoría. En este caso, pues cuando se trata de auditorías de un conjunto completo de estados financieros con fines generales, por ejemplo de entidades cotizadas, el auditor pues debe de comunicar las cuestiones clave en la auditoría de conformidad con la NIA 701. En el apartado 7 pues encontramos otra información, y cuando el auditor en este caso considere, ¿verdad?, va a informar de acuerdo a la NIA 720. Y en el apartado número 8 pues encontramos las responsabilidades en relación con los estados financieros. Estos componentes del 5 al 8 lo encontramos en los párrafos 29 al 36 de la NIA 700. Otra parte fundamental del informe de auditoría son las responsabilidades, ya que en este apartado se describen las responsabilidades que tiene la dirección o el gobierno en relación a la preparación y presentación de los estados financieros, ya que son los encargados de verificar que hayan sido elaborados de acuerdo al marco de información financiera que están aplicando, y si la entidad está revelando la información necesaria para que los estados financieros expresen de manera fiel la situación financiera y que la entidad continúe en funcionamiento. Seguido de este párrafo encontramos las responsabilidades del auditor y otras responsabilidades. Este párrafo es importante para que el auditor exprese cuáles son los objetivos para los que ha sido contratado, en este caso para poder brindar una opinión y expresarla por escrito. Manifestará que una seguridad razonable es un alto grado de seguridad. Sin embargo, esto no quiere decir que exista una seguridad absoluta, es decir, que existen incorrecciones materiales que no hayan sido detectadas durante la auditoría. También manifestará que la existencia de errores y fraudes no detectados pueden afectar la toma de decisiones de los usuarios, y que durante la auditoría aplicó siempre el escepticismo profesional con el fin de detectar todo tipo de incorrecciones materiales. Describirá sus responsabilidades, como identificar y valorar los riesgos detectados, obtener conocimiento relevante del control interno de la entidad, evaluar las políticas contables y concluir si la entidad ha utilizado de manera adecuada el principio contable de empresa en funcionamiento. También manifestará que el auditor se comunicó con el gobierno de la entidad durante la planificación, realización y los hallazgos obtenidos durante la auditoría. Cuando el auditor realice auditorías de estados financieros de entidades cotizadas, tendrá en cuenta que se ha proporcionado a los responsables del gobierno una declaración de que se ha cumplido con los requerimientos de ética aplicable, en especial el de independencia del auditor. También comunicará aquellas cuestiones que considere importantes de conformidad con la NIA 701. En la otra información a revelar, la norma nos indica que puede incluirlo dentro del informe de auditoría o hacerlo en una sección por aparte, titulada Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. En esta información entraría algún informe que el auditor haya emitido en relación a lo requerido por las leyes del país. Luego debe incluir el nombre del socio del encargo, firma del auditor y dirección del auditor. Y por último, la fecha del informe de auditoría. Es importante tomar en cuenta que la fecha del informe debe ir hasta el final y tampoco puede ser antes de la fecha de aprobación de los estados financieros. Continuando con la exposición de la NIA 700, tenemos el informe de auditoría prescrito por las disposiciones legales reglamentarias, dentro del cual debe contener los siguientes elementos: un título, un destinatario, una sección de opinión, identificación que los estados financieros han sido auditados, una declaración que el auditor es independiente, y cuando corresponda lo siguiente: un apartado con lo requerido por la NIA 570, fundamento de opinión con salvedades o desfavorables, información requerida por la NIA 701, el apartado 24 de la NIA 720. Asimismo, una descripción de las responsabilidades de la dirección, una referencia de las NIA, disposiciones legales y responsabilidades del auditor. En el caso de auditorías de conjuntos, el nombre del socio del encargo, la firma del auditor,
la dirección del auditor, la fecha del informe de auditoría. Todo esto contenido en el párrafo 50 de la NIA 700. Informe de auditoría. Para auditoría realizada de conformidad tanto con las normas de auditoría de una jurisdicción concreta como con las normas internacionales de auditoría. En este caso, un auditor puede estar obligado a llevar a cabo una auditoría de conformidad con las normas de auditoría de una jurisdicción concreta y además puede haber cumplido con la NIA. El informe puede referirse así: no hay conflicto entre los requerimientos de las normas nacionales de auditoría y los de la NIA que pudiese llevar el auditor a formarse una opinión distinta o no incluir un párrafo de énfasis que en el caso de que se trate sea necesario según la NIA. Todo esto se contiene en los párrafos 51 y 52 de la NIA 700. Información adicional presentada junto con los estados financieros. En este caso, si junto con los estados financieros auditados es presentada la información adicional no requerida por el marco de información aplicable, el auditor evaluará si dicha información es parte integrante de los estados financieros. Cuando sea parte integrante de los estados financieros, la información estará cubierta por la opinión del auditor. Todo esto contiene según los párrafos 53 y 54 de la NIA 700. Muchas gracias por su atención.